Bienvenido al canal Novedades Mundo. El sueño de los ucranianos está a punto de hacerse realidad. Los ucranianos han logrado muchas cosas que parecían imposibles desde que el ejército ruso comenzó la invasión en febrero. Los heroicos soldados de Ucrania, que han bloqueado en gran medida el avance del ejército ruso, están muy cerca de retomar Crimea, que fue anexionada por el ejército ruso en 2014, con lo que soñaban. El presidente ucraniano Zelensky cree que liberar Crimea les ayudará en gran medida a ganar la guerra. Por ello, el ejército ucraniano concentró sus ataques en Crimea y sus alrededores. En primer lugar, el ejército ucraniano limpió las regiones y ciudades alrededor de Crimea del ejército ruso y eliminó los elementos de amenaza. La prueba más importante de esto puede ser Kherson. Con la retirada del ejército ruso en los últimos meses, incapaz de resistir la presión del ejército ucraniano, Ucrania ha conseguido una vez más tener voz en la región. Sin embargo, los funcionarios rusos continúan advirtiendo que estas acciones de Ucrania conducirán al desastre. Declaración del Kremlin dijo que sería extremadamente peligroso para Ucrania atacar Crimea. El Kremlin dijo el jueves que sería extremadamente peligroso para Ucrania atacar la Crimea anexada a Rusia, después de que funcionarios estadounidenses informaron que estaba comenzando a animarse con la idea de ayudar a Kiev a atacar la península. Crimea, reconocida internacionalmente como parte de Ucrania, fue capturada por Moscú y declarada anexada en 2014. El presidente Vladimir Putin dice que la península, como la mayor parte del territorio ucraniano incautado desde febrero, es históricamente rusa. Poco después de lanzar su invasión de Ucrania en febrero, Rusia se apoderó del territorio en el sureste de Ucrania, lo que le permitió formar un puente terrestre desde Rusia a Crimea, una de las áreas de preparación para la invasión. En una sesión informativa el jueves, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo a los periodistas: incluso la discusión de permitir que Ucrania tenga armas que le permitan atacar suelo ruso es extremadamente peligrosa. Esto significaría llevar el conflicto a un nuevo nivel, lo que no sería un buen augurio para la seguridad global y paneuropea. La península es la base histórica de la flota del Mar Negro de Rusia y un popular destino de vacaciones de verano. Los ataques a las bases aéreas y navales rusas en Crimea y al puente ferroviario y de carreteras de fabricación rusa que la conecta con Rusia sobre la desembocadura del mar de Azov, que Ucrania saluda pero se abstiene de responsabilizarse, ya están ejerciendo presión sobre fuerzas rusas allí. Los sistemas de misiles HIMARS de largo alcance se encuentran entre las armas suministradas por Estados Unidos que ya han ayudado a Ucrania a detener el avance de Rusia y recuperar alrededor del 40% del territorio que ha capturado desde febrero. Cuando se le preguntó si Washington intentaría evitar que Ucrania use armas estadounidenses en Crimea, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo el miércoles que la península es parte de Ucrania y que Washington está proporcionando a Kiev los suministros que necesita para defender su territorio. La embajada de Rusia compartió el mapa que muestra a Crimea como parte de Ucrania en las redes sociales. Una cuenta de redes sociales administrada por la Embajada de Rusia en Suecia publicó un mapa que identifica a Crimea como parte de Ucrania. Oficialmente, Moscú afirma que Crimea, una península que se extiende al sur de Ucrania hasta el Mar Negro, es parte de Rusia. La eliminación de Crimea de Ucrania con la invasión rusa de la región en 2014 no se ve como un obstáculo para que los ucranianos alcancen sus sueños. Moscú reclama oficialmente Crimea, una península de Ucrania que se extiende hasta el Mar Negro, como parte de Rusia. Mientras tanto, se ha hablado de un nuevo intento del ejército ruso en los últimos días para cambiar el mal rumbo de Ucrania a su favor. La declaración de movilización anunciada por el líder ruso Putin en septiembre no logró mostrar el efecto esperado en Ucrania, lo que puso a Rusia en un nuevo camino. Sin duda, la noticia más llamativa entre las noticias fue un nuevo anuncio de movilización que anunciará Rusia. Los problemas que pueden surgir con el nuevo anuncio de movilización de Rusia se encuentran entre los temas importantes que ya se han discutido. Un funcionario de inteligencia ucraniano restó importancia a la amenaza de Bielorrusia de unirse a la guerra entre Rusia y Ucrania en medio de especulaciones de que su aliado del Kremlin podría enviar tropas para luchar a finales de año. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, se ha convertido en uno de los aliados más cercanos y estratégicos del presidente ruso, Vladimir Putin, en medio de la invasión de Ucrania lanzada el 24 de febrero de 2022. Se puede decir que permitir que sus tropas ingresen a Ucrania desde las fronteras de Bielorrusia al comienzo de la guerra es el paso más grande que Bielorrusia ha dado para la guerra en Ucrania.
Después de casi 11 meses de guerra, las tropas de Putin lucharon por lograr objetivos clave en Ucrania, que respondió con un esfuerzo defensivo más fuerte de lo esperado, respaldado por la asistencia militar occidental. En medio de la vacilante invasión de Putin, Bielorrusia ha realizado varios ejercicios militares en los últimos meses, alimentando la especulación de que podría involucrarse más en el conflicto. Pero Andriy Yusov, representante de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, refutó esta especulación en comentarios informados por primera vez por Ukrainska Pravda el sábado. En cambio, Yusov describió estos ejercicios como parte de una operación psicológica e informativa. Al señalar que Lukashenko no quiere cometer acciones suicidas, al enviar a sus soldados a la guerra, Yusov dijo: a Putin y a la llamada Federación Rusa les interesa llevar el problema con Bielorrusia lo más lejos posible. Yusov agregó que aunque Ucrania actualmente no ve ninguna amenaza por parte de Bielorrusia, su ejército está listo, en caso de que haya un cambio en la situación. Yusov dijo que sabemos todo sobre Lukashenko y el régimen en Bielorrusia. Pero hay cosas objetivas. El número del grupo de ataque, la disponibilidad de fuerzas y medios, y otros puntos que nos permiten afirmar que está ahí desde hoy. Yusov dijo que no hay amenaza de una operación terrestre a gran escala de Bielorrusia, se pondrá del lado de Rusia. El investigador principal de PIS, el Dr. Anna Ohanian, dijo a un periódico el sábado que la evaluación de Yusov era estratégicamente significativa para Rusia. Ohanian dijo, pero también muestra cuán desesperada es la situación en el terreno para Rusia. Los riesgos para la supervivencia del régimen si Lukashenko se une a la guerra siguen siendo significativos, incluso teniendo en cuenta que tiene el control total de los medios y estrechos vínculos con el Kremlin. En su declaración escrita, Ohanian agregó que las campañas de desinformación son un componente central de una estrategia de guerra híbrida. En estas estrategias de guerra híbrida, podría ser útil para el Kremlin sin movilizar una reacción interna en casa, escribió Lukashenko. Los comentarios de Yusov se produjeron unos días después de que el Instituto para el Estudio de la Guerra, ISW, por sus siglas en inglés, un grupo de expertos con sede en a finales de este año señaló que es poco probable. ISW dijo en un comunicado que el acto más peligroso, MDCOA, de un nuevo ataque ruso contra Ucrania desde Bielorrusia a principios de 2023 parece menos probable dada la actividad militar actual de Rusia en Bielorrusia. Parece más probable un nuevo ataque MDCOA desde Bielorrusia a fines de 2023. El año pasado comenzaron las especulaciones de que Bielorrusia podría prepararse para aumentar su participación, aunque los expertos advierten que hacerlo puede no valer las consecuencias para Lukashenko. Aún así, el gobierno instó a los ciudadanos varones a ir a los centros de reclutamiento y anunció planes para aumentar la preparación para el combate de sus tropas. Mientras tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia dijo a principios de este mes que algunos de estos ejercicios tenían como objetivo disuadir a los oponentes de tensión y provocaciones. ¿Cuánto tiempo puede Rusia seguir existiendo en la guerra de Ucrania? Sigue siendo una cuestión de curiosidad. Hasta el día de hoy, los invasores rusos no han encontrado una fórmula para doblegar la resistencia de los ucranianos. Está claro por los ataques que el ejército ucraniano no tiene intención de detenerse hasta que los invasores rusos sean eliminados. Gracias por mirarnos.